He is defenseless. He did get 2 steps, and then there's the hit. Deportes más populares del mundo. O la encefalopatía traumática crónica, CTE por sus siglas. Este es un documental sobre el estudio de las lesiones más frecuentes en el fútbol americano. Específicamente nos enfocaremos en el traumatismo craneoencefálico y sus consecuencias, así como los efectos a largo plazo producidos por jugar fútbol americano. La justificación para nuestra investigación es que, a pesar de que el fútbol americano es un deporte estadounidense, se ha vuelto muy popular en México. Se estima que hay cerca de 75,000 jugadores que lo practican en diferentes ligas y organizaciones. Tomando esto en cuenta, es importante conocer el riesgo que lleva este deporte. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son las consecuencias de jugar fútbol americano en la salud? Para fines de esta investigación se tomará en cuenta únicamente la Liga Juvenil Estudiantil de Fútbol Americano de 2020 de la Ciudad de México. Asimismo, se tomó en cuenta el daño que causa este deporte en la salud, específicamente a nivel cerebral con el denominado traumatismo craneoencefálico. El objetivo es identificar las causas del traumatismo al practicar fútbol americano. Nuestra hipótesis es que los jugadores de fútbol americano están más predispuestos a sufrir lesiones corporales y distintos grados de traumatismo craneoencefálico, debido a la naturaleza de alto impacto de este. Es necesario tener cierto conocimiento sobre algunos temas para entender bien nuestra investigación. Para empezar, el traumatismo es cualquier lesión a algún tejido o algún hueso producto de alguna violencia externa. Se catalogan dependiendo de la parte del cuerpo a la que afecte y hay 3 categorías: óseas, articulares y partes blandas. El traumatismo a partes blandas tienden a ser contusiones o quemaduras, las óseas tienden a ser fracturas y las articulares tienden a ser esguinces. El traumatismo craneoencefálico puede tener como consecuencia desde una alteración en la conciencia hasta un coma. También puede generar trastornos en los sentidos del humano, parálisis muscular y trastornos en la coordinación motor. En el aspecto neuropsicológico, es decir, afectaciones a nivel cerebral, tiene como consecuencia la aparición de déficits cognitivos, es decir, altera la capacidad del cerebro para adquirir información, además de convertirse en un obstáculo para la preservación de relaciones sociales y afectivas. Estadísticamente hablando, los accidentes de tráfico representan la causa más importante del traumatismo craneoencefálico, con alrededor del 73%, seguido por las caídas con un 20% y las lesiones deportivas con un 5%. El fútbol americano es un deporte que consiste en intentar llevar el balón mediante una carrera o pase hacia la zona de anotación. El partido está formado por 4 tiempos de 15 minutos cada uno, con 2 equipos de 11 integrantes. De acuerdo con Nielsen Sports México, 12% de los mexicanos son fanáticos del fútbol americano, así volviéndolo el tercer deporte más popular de México. La NFL dice que hay al menos 10 millones de fans en México y es gracias a estos fans que México se ha vuelto uno de los pocos países fuera de Estados Unidos en la que la NFL ha llevado a cabo juegos de temporada regular. El único otro es Inglaterra. La primera vez que se realizó uno de estos partidos en México fue entre los Cardenales de Arizona y los 49ers de San Francisco en 2005 y rompió récords de asistencia de la NFL. Según la Silla Roja, la Liga de Fútbol Americano Profesional, que surgió en México apenas en 2016, ya tiene planeada una expansión con la que pretende contar con un equipo representativo de cada uno de los estados de la República Mexicana. El fútbol americano no es un deporte de contacto, sino un deporte de impacto. Con la cantidad de golpes y giros que se dan en un partido, es irremediable de que los jugadores se lesionen. Sin embargo, estas lesiones no solo se tratan de torcer un tobillo, sino de costillas rotas y rodillas destrozadas. En total, las lesiones de parte inferior del cuerpo, es decir, las piernas, constituyen un 63% de las lesiones en el fútbol americano, seguido por un 7% por las lesiones craneoencefálicas. El deporte en la juventud puede tener beneficios realmente significativos, desde lo corporal al eliminar grasas y prevenir la obesidad, hasta el nivel psíquico por sus efectos tranquilizantes y antidepresivos que nos proporcionan bienestar y eliminan el estrés. A nivel socioafectivo, estimula la iniciativa y canaliza la agresividad. El sedentarismo es la mayor amenaza para la salud de los seres humanos y se ha asociado con la mayoría de las enfermedades no transmisibles, incluso con algunos tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas.
El tipo de estudio que realizamos fue de tipo experimental, ya que realizamos una encuesta a los jugadores de fútbol americano del Tecnológico de Monterrey para así poder determinar si había una relación entre las lesiones de tipo cráneoencefálicas, ya sean graves o con consecuencias a futuro, contra la práctica del fútbol americano. El proceso metodológico que se siguió fue el determinar una muestra de tipo probabilística, en la cual se encuestó de manera aleatoria a ciertos jugadores del equipo de fútbol americano. La muestra fue delimitada más específicamente a 22 personas por fines académicos. Asimismo, las realizamos por medio de un Google Forms que nos permitieron analizar a más detalle las respuestas con ayuda de las gráficas. Para nuestro estudio usamos una muestra de 22 jugadores del equipo representativo de nuestro campus. Hicimos preguntas sobre edad, experiencia jugando, consecuencias como golpes y lesiones, y derivado de esta encuesta encontramos que todos los jugadores de fútbol americano de nuestro campus que fueron encuestados han padecido lesiones. En su mayoría presentan de 4 a 6 lesiones, seguido por un 45.5% de la muestra que ha sufrido de 1 a 3 lesiones y únicamente una persona ha sufrido más de 6 lesiones. De manera más específica, preguntamos por golpes recibidos en la cabeza, a lo que más de la mitad, un 73% más específicamente, expresó que sí ha recibido. Los que expresaron haber sufrido un golpe, las consecuencias varían entre mareo leve y contusiones que requirieran hospitalización, y la mayoría de estas son contusiones. En cuanto al tiempo que llevan practicando este deporte, más de la mitad se inclina por 1 a 3 años. Sin embargo, una minoría del 13.6% son personas que llevan jugando más de 6 años, mientras que el resto se encuentra en un rango medio de 4 a 6 años. De igual manera, 3/4 partes de los encuestados no jugaron en la liga infantil. Por otro lado, la mayoría de los encuestados tiene 18 años, lo cual corresponde al 31.8% de nuestra encuesta. Esto es debido a que nuestro estudio está delimitado al fútbol americano a nivel estudiantil. Para concluir, este trabajo implicó una parte de investigación que nos permitió tener un mayor conocimiento de las consecuencias a la salud que tiene el practicar fútbol americano. De esta manera, siendo capaces de responder a la pregunta de investigación. Asimismo, hubo otra parte experimental que nos permitió corroborar la hipótesis planteada, ya que, en efecto, las personas que practican este deporte están más expuestos a sufrir distintos tipos de lesiones corporales, además que casi un 80% afirmó haber recibido al menos un golpe en la cabeza, lo cual los hace más vulnerables a sufrir distintos tipos y grados de traumatismo craneoencefálico. Por otro lado, la manera en la que esta investigación se podría ampliar y mejorar a futuro sería el realizar entrevistas a médicos especializados en neurología, ya que nos podrían explicar un poco más la estructura y el funcionamiento del cerebro y así entender las consecuencias reales e irreparables que podría llegar a tener este deporte. Finalmente, surge la nueva interrogante de si se debería de permitir que se siga practicando un deporte que, de acuerdo a la medicina, ya se probó que tiene tantas consecuencias inminentes y en algunos casos irreparables a la salud.